Con frecuencia me gusta bendecirles en el final de la reunión con la bendición de Pablo en la segunda de Corintios 13, versículo 8. El último versículo de la segunda epístola a los Corintios, donde él dice, y que el amor del Padre y la gracia del Señor Jesús y la comunión con el Espíritu Santo esté con ustedes. La comunión, y la palabra es koinonia en el griego, que quiere decir una vida compartida. No, mira, todos ya en Cristo tienen la unción. Y la mayoría han recibido el bautismo en habla en lenguas, pero esto no quiere decir que estás compartiendo la vida. Es posible, ya hay un matrimonio, pero no se hablan. No es una vida compartida, solo aguantada. Y Jesús quiere que tengas una vida compartida con el Espíritu Santo. Y no es complicado. Primeramente, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es una persona, no es una cosa, no es una sola experiencia. Algunas personas piensan, no, el Espíritu Santo me da una experiencia rara de vez en cuando, pero no, es una persona que consuela, que habla, que escucha, que entristece, que guía, que invierte. El Espíritu Santo tiene emociones. Y a mucha gente tiene inquietud, yo no debo hablar del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo viene para exaltar y testificar de Jesús. Sí, pero créeme, no hay celos en la Trinidad. Podemos hablar al Espíritu Santo, a Jesús y al Padre. Todo es la preciosa Trinidad, pero el Espíritu Santo es la persona quien está con nosotros. Es una persona, no es una cosa. Y mira lo que dice en Juan capítulo 14. En Juan capítulo 14, versículo 16. Jesús dice en versículo 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y en el griego es paracleto, una persona que viene a tu lado en favor tuyo, un consolador, para que esté con vosotros. Todos digan con. Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve. Y ustedes le ven. Ni le conocen. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en. Todos digan en vosotros. Y no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Está diciendo que esta persona del Espíritu Santo está trayéndonos el amor del Padre, de Papá, para no dejarnos como huérfanos, para lidiar en la vida a solas. No, mira lo que no dice. Jesús dice, yo voy a resucitar de la muerte, voy a ascender a la diestra del Padre y voy a enviarles la Biblia. No. Dijo, voy a enviarles una persona exactamente como yo. Un momento. La Biblia es la palabra de Dios. Cada palabra en este libro es inspirada por el Espíritu Santo. Pero la Biblia no es la Trinidad. La iglesia primitiva no tenía el Nuevo Testamento y pocos tenían el Antiguo Testamento. O sea, la mayoría de los santos en la iglesia del primer siglo no tenía la Biblia. Pero si cada uno tenía una relación con el Espíritu Santo, y mira cómo tan poderoso la iglesia era conquistando el mundo. En su momento hicieron más
con el Espíritu Santo que nosotros que tenemos la Biblia también, porque a veces estamos solo leyendo la Biblia y no estamos prestando atención a la persona del Espíritu Santo. ¿Me hago entender? La Biblia es una letra que mata sin la presencia. La gente toma la Biblia para pelear, hacer discusiones y para mostrar quién es más superior en vez de sentir la presencia de Jesús mismo hablándoles por las palabras. Ok. Primeramente, la Biblia, el Espíritu Santo es una persona. Número 2, Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo es para todos. No es para los que tienen un llamado especial, o para los profetas o pastores. Es para todos. Ven conmigo en Hechos capítulo 2. Déjenme mostrarles algo. En capítulo 2, versículo 17. ¿Están escuchando? Ok, dame una señal que están con vida. Ok, aleluya, ok. Bien. No estoy hablando de mí mismo. Porque, versículo 17, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuántos tienen carne? Eres candidato para el Espíritu Santo. Ni dice sobre todos los que tienen 2 brazos. No, si tienes carne, ya has cumplido el requisito. Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Los 2 sexos, los hombres y las mujeres. Algo más. Y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. No importa la edad, los jóvenes, los niños, los viejitos. Próximo versículo. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. O sea, no importa el estrato social, los ricos, los pobres, las amas de casa, las empleadas, los que trabajan en el taller, los que son presidentes del banco, todos son para recibir y profetizar. Entonces, es para todos. También, el Espíritu Santo es para todos los lugares. Mucha gente cree que el Espíritu Santo es solo para manifestarse en las 4 paredes del edificio que llamamos iglesia, aunque somos la iglesia. Pero hay gente que piensa que el Espíritu Santo solo es para las reuniones o para las reuniones del grupo, pero no para allá, afuera, en la calle, en la casa, en la oficina. Pero ¿cuántos saben? El Espíritu Santo, yo creo, trabaja mejor fuera de la iglesia. Él es muy grande y necesita más espacio. A veces estamos diciendo, Espíritu Santo, ven. El Espíritu Santo ya está aquí diciendo, déjeme salir. Él quiere manifestarse en la junta directiva. Él quiere manifestarse allí, en el trancón, en todo lugar. Now, imagínate, aquí es un cristiano típico. Elkin, ¿puedes ser un voluntario? Ven acá, tú vas a ser el Espíritu Santo. ¿Te ayuda? Oh, bien. Ok, tú eres el Espíritu Santo y yo soy cristiano. Y entro a la iglesia. Y yo digo, Espíritu Santo, yo te amo, yo te adoro, tu presencia es mi vida. Cuánto me encanta estar en tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Esa es la reunión en el fin de semana.
qué bien. Pero ya la reunión termina. Y yo salgo de la reunión. El Espíritu Santo viene conmigo. Bien. Y ya no estoy hablándole. El Espíritu Santo me pregunta, ¿qué te dijo Dios en la reunión? ¿Qué te dijo Dios en la reunión? Yo le ignoro. Próximo día, estoy estirándome en la mañana y el Espíritu Santo me dice, buenos días. Buenos días. Y yo digo, ¿hay más café? Con azúcar, sí. Y, es tiempo de subir el bus. Estoy aquí esperando en la fila. Y el Espíritu Santo me pregunta, ¿cómo estoy? ¿Cómo estás? Y subo el bus, llega al trabajo, el jefe me manda a hacer como una vuelta en el banco. Estoy en la fila del banco esperando, mirando a la gente. Y me dices, paz, hermano, paz. Paz, hermano, paz. Y toda la semana, martes, miércoles, jueves, viernes, aún estoy ignorando. Él está conmigo. Pero es tiempo de ir a la reunión. Y la alabanza arranca. Oh, Espíritu Santo, te amo, ¿cómo estás? Pero yo creo que no me respondes tanto. Me preguntas, ¿y por qué me estás ignorándome toda la semana? ¿Por qué me estás ignorando toda la semana? Pero Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Pero Dios dice que debemos tener una vida compartida con el Espíritu Santo. Hey, tú eres un buen Espíritu Santo. Un aplauso. Ok, gracias. Él nos dice, ¿por qué no me hablaste toda la semana? ¿Por qué estás dándome todo este como alabanza ahora? ¿Recuerdas la semana pasada? Hablamos de cuando una persona está consciente de la presencia, comienza a recibir, sentir, aún recibe palabras proféticas, paz, gozo en el Espíritu. Pero cuanto más cuando todos lleguen a la iglesia. Próxima semana yo voy a animarles que estén hablando al Espíritu Santo antes de entrar y que vengan con una expectativa. Porque próxima semana vamos a hablar de uno de los 6 fundamentos importantes, la impartición. Y vamos a hablar de la impartición del Espíritu Santo, imponiendo manos, aún con aceite. Próxima semana va a ser una reunión con aceite. Aleluya, prepárate. Muy bien. Alguien dice, no, prefiero café. No, prepárate. Ok, mal chiste, ok. Mejor que la avestruz. O sea, el Espíritu Santo está en todo lugar, todo el tiempo. Había un famoso hombre de Holanda en el principio del siglo pasado, se llama Abraham Kuyper. Él llegó a ser primer ministro, pero era un hombre de Dios y trajo la presencia de Dios sobre todo el país. Y él tenía una frase, él dijo, no hay ningún centímetro cuadrado en todo el universo donde Jesús no grita, mío. Todo le pertenece. Y tu llamado como cristiano es manifestar la presencia del Espíritu Santo en cada centímetro cuadrado. Bueno, ¿cuántos trabajan? Levanta la mano. Ok. El Espíritu Santo es Jesús en persona. Es la misma clase de persona. Cuando Jesús dijo a Pedro, quien era un pescador profesional, pero tuvo como un tiempo con nada, Jesús dijo,
boga mar adentro y echa la red a la derecha. ¿Qué sabe Jesús, un religioso, de mis negocios? Pero ¿cuántos saben? Jesús sabía más que Pedro. Y tengo noticias. Jesús y la presencia del Espíritu Santo sabe más de tus negocios que tú sabes. Y Él quiere guiar, Él quiere advertirles de, tratos malos. Él quiere abrirte puertas, pero está esperando que sean socios y que hablen. También, ¿cuántos trabajan en diseños o son ingenieros? Levanta la mano. Déjenme mostrarles algo. En Éxodo capítulo 31, versículos 2 en adelante. Éxodo 31. Es la primera vez en la Biblia que el Espíritu Santo es derramado sobre las personas. Y el Espíritu Santo no fue derramado para que alguien predicara, tampoco para que alguien sanara a los enfermos, tampoco para que pudieran enseñar la Biblia. Mira lo que dice en Éxodo 31, versículo 2. Mira, yo he llamado por nombre a Beleleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia, en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Ya ves, el Espíritu Santo está sobre nosotros para bendecirnos en toda clase de trabajo. Levanta las manos así. Padre, derrama, Señor, unción para nuestra profesión, todo arte, para la para la herencia, para los diseños, para el taller, Señor. Gracias por ungir las manos, la mente, en el nombre de Jesús. Un versículo muy especial para mí cuando estaba estudiando era Colosenses 2:3, porque a veces cuando estamos... ¿Cuántos tienen un trabajo de gerencia y requieren inteligencia y necesitan más sabiduría? Cómo lidiar con gente y cómo poner las cosas en orden. Dice en Colosenses 2:3 que en Cristo, en quien está escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hoy vale la pena de desarrollar esta amistad con el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienes ganas más de tener una amistad real, genuina? El problema es que el Espíritu Santo está contigo siempre. La bendición es que el Espíritu Santo está contigo siempre. Pero si quieres persistir en un pecado, vas a estar muy incómodo tratando de desarrollar una relación porque Él te anhela con celos. Ok, en todo lugar. También, ¿cuántos saben? Me encantó el anuncio de la noche de parejas con este cántico de Elvis Presley. Eso fue sirviendo. Pero el Espíritu Santo, ¿cuántos quieren tener armonía en la familia? Por favor. La armonía es casi imposible sin el Espíritu Santo. La definición de un matrimonio son dos pecadores viviendo bajo el mismo techo. Cuando hay dos personas, hay una boda este mismo día con Daniel y ¿cómo se llama? ¿Cómo? Milena. Todos vamos a visitarles ahí en el hotel ahora. Ok, no.
Pero lo que sucede no son dos personas uniéndose, son dos familias distintas, con culturas, historias, creencias. Y cuando dos familias tratan de vivir bajo el mismo techo, hay conflictos, estrés y muchas de la tensión es porque la familia mía es diferente que la familia de Kathy. Los apicultor, ¿saben lo de un apicultor? Es lo que no tiene miedo de picos de las ovejas. Es los hombres que trabajan con abejas. Apicultor. Bueno, los que cuiden de ovejas. Abejas. A veces abejas, ok. Si quieres unir dos enjambres, cada enjambre tiene su propia fragancia y cuando trata de unir los dos, las abejas se pelean, picando por la diferencia de fragancia. Pero los los que cuidan abejas, no sé por qué esta palabra me evita. Apicultores es que tienen un truco. Echan talco sobre ambos enjambres. Ahora los enjambres tienen la misma fragancia y ahora pueden unirse y unir los dos enjambres y las abejas comienzan a decirse a uno al otro, no me importa, quieres ir a compras, adelante. Y así, porque dice en Efesios 5:21 que los casados, los hombres y las mujeres deben someterse uno al otro, imposible, sin lo que viene antes en versículo 18, que estén llenos del Espíritu Santo. Dile a la persona a tu lado, oh, Espíritu Santo, tenemos que estar más cerca a ti. Y el Espíritu Santo es para todos los tiempos. Un buen amigo es para los tiempos buenos y malos, ¿no? Y el Espíritu Santo es para los tiempos cuando todo está saliendo bien y estamos celebrando promociones y por fin cancelamos la deuda. Y también es tiempo cuando estamos pasando por un trapiche, cuando parece que estamos ya viviendo en el norte del infierno, el Espíritu Santo. Mira lo que dice en la segunda de Corintios, capítulo 1. Y Pablo ha pasado un tiempo terrible. Capítulo 1, versículo 3 y 4. Pablo ha pasado por persecución, él recibió tortura, casi pierde la vida. Había decepción de gente en la iglesia, traicionándole. Había apóstoles falsos acusándole. Y él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Gloria a Dios cuando estamos, y cuántos han tenido la experiencia, estás pasando un tiempo fuerte, pero la presencia del Espíritu Santo es muy rica. Y no solamente el Espíritu Santo te consuela en medio de la presión, el Espíritu Santo está dándote algo que vas a
hacer para otra persona, dándoles a ellos consolación. Por esto Santiago dijo, gloria a Dios por las tribulaciones. Recibo consolación y recibo unción para consolar a otros. ¡Yay! ¿Cuántos pueden decir, yay, por mi problema? ¡Yay! Bueno, pero es como en el griego, perdón, en el hebreo, la palabra por presencia es panaim. Y panaim quiere decir rostros, plural. A propósito, tu instrumento más importante para manifestar la presencia de Dios es tu rostro. Si eres salvo, porfa, avisa tu rostro. Pero la palabra es pananim, rostros, caras. Había un preso de Rusia, del comunismo, por su fe, Richard Wurmbrand. Y después de estar en la cárcel por 14 años sin ni una ventana de luz, le quitaron la Biblia. Y después de 14 años, para una interrogación, un guarda le sacó y le sentó bajo una lámpara y tiró una Biblia al frente del Richard allí en la mesa y le pregunta, ¿qué es esto? Él dijo, esa es la palabra de Dios. Y el guardia dijo, ¿de verdad tú crees que esa es la palabra de Dios? Y dice, sí. Él dijo, entonces dime, ¿tu Dios es bueno? Y Richard dijo, mi Dios es buenísimo. ¿Bueno? Si Dios es bueno, entonces ¿tú crees que Él hace todo perfecto y hermoso? Sí, sí, todo lo que mi Dios hace es perfecto y hermoso. Y el guarda tenía todo este planeado, sacó un espejo y le miró, le dio el espejo a Richard. Él no se había visto a sí mismo por 14 años. Y se miró en el espejo. Se le había perdido los dientes, el pelo. Su cara era como muy pálida, la piel caída. Le dio un susto aún mirarse. No se reconoció. Y el guardia le pregunta, ¿y él hizo este rostro hermoso? Y Richard le dijo, sí, porque la palabra presencia es plural, los rostros de Jesús. Jesús tiene un rostro hermoso y también tiene un rostro de sufrimiento. Este es el rostro de sufrimiento. Pablo decía, yo quiero conocer el poder de la resurrección y el sufrimiento de Jesús. El Espíritu Santo está con nosotros todos los tiempos. Aleluya. Terminando. Es tiempo. Ok, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Que recuerde que no estoy enseñando a las jirafas, sino a las ovejas. Aún las ovejas que pican y son abejas. ¿Recuerdas la semana pasada? David dijo en Salmo 16, siempre yo pongo a Jehová a mi diestra. Es mi decisión reconocerle. Es simplemente hablar, reconocer el Espíritu Santo. Buenos días, Espíritu Santo. Gracias por estar conmigo. Y escuchar, prestarle atención. Hace 35 años estaba sentado a los pies de Dr. David Yonggi Cho
en Corea y recuerdas que él aprendió de cómo ser amigo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo un día le dijo, Yongi, tú estás tratando a mí como estás tratando a tu esposa, mírala, ella está muy deprimida. ¿Por qué? Porque no estás prestándole atención. Se arrepintió y comenzó a prestar a su esposa atención. Comenzó a pasar tiempo con ella. Y Youngie dijo que yo tomé la mano de ella en el centro comercial, caminando. Fue difícil, pero lo hice. Y en la mañana, cada día, comencé el día diciendo, oh amor, tú eres muy hermosa. Y a veces tenía que cerrar los ojos para poder decirlo. Contigo no tengo que cerrar los ojos, mija. No me ponga las gafas, pero no. No, oh, perdón. Ora por mí, okay. Pero, ¿sabes? La esposa comenzó a salir de su depresión y Dios restauró su amistad. Y comenzó la misma cosa con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué quieres hacer? Háblale. Escúchale. Tal vez, escucha. Yo no sé cómo el Espíritu Santo me habla. Bueno, el otro día yo estaba en mi casa orando y decía, oh Señor, háblame. Sentía poquito como en una olla, poquito de presión. Y escuché una voz en la calle diciendo, arreglo ollas de presión. Oh, gracias. No, ese es otro mal chiste. Ok, pero voy a simplificarlo. Ok. ¿Cómo escucho al Espíritu Santo? Primeramente, ya has escuchado. Recibiste a Jesús escuchándole. Llegaste a la iglesia hoy escuchándole. Fue Él, no fue el diablo diciéndote que vaya a la iglesia. Tal vez me dice, no, fue la esposa. No, fue Dios escuchando a tu esposa. Pero también, a veces queremos decirle al Espíritu Santo, muéstrame mi vida en los próximos 5 años. Y Jesús dice, el Espíritu Santo dice, sí, pero obedéceme en este punto. Y dice, no, Jesús, yo no quiero hablar de esto, yo quiero hablar de lo que viene. Y Jesús dice, yo te muestro lo que viene cuando me obedezcas en este sencillo punto. A veces la Biblia dice que la palabra es una lámpara a mis pies. No es un spotlight que va 3 millas adelante, solo la luz para los próximos pasos. Y comienzas a caminar obedeciendo al Espíritu Santo. Y lo más que lo hacemos, más cristalina va a ser la voz del Espíritu Santo.